Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. Los quiero felicitar a los que enviaron su trabajo, a los que aún no lo pueden hacer, los invito para que lo puedan revisar, porque es una actividad que es para ir refrescando algunas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Ya, la próxima semana ya nos toca trabajar con las potencias, así que vamos a dejar una clase para el día lunes, como a las 11 de la mañana. Yo les voy a mandar eh, el código para ingresar por esta misma plataforma y la clase va a ser de las potencias, así que también les voy a pedir que puedan ir buscando las propiedades, que las puedan anotar. Vamos a trabajar con las propiedades para multiplicar y para dividir potencia, ¿ya? Y con la anotación y la definición de potencia. Vamos a revisar en este momento lo que hicimos nosotros la semana. Vamos a recordar un poco los números racionales, ya cómo se transforman y por qué se transforman de una manera y de otra. ¿Ya? Recordar primero que los racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción, donde el numerador y el denominador son A y B, que están acá y pertenecen al conjunto Z, es decir, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero son los números enteros. Es decir, no puede estar 3,5 partido en 2,8. Se puede escribir eso obviamente como una división, pero no representa un entero, porque el 2,5 no es entero y el 3,8 tampoco es entero. ¿Ya? Siempre el b tiene que ser distinto de 0, el denominador, porque de lo contrario no se puede dividir por 0 y no existiría ese número. ¿Ya? Un medio para transformarlo en fracción, lo que hacemos es dividir uno en dos, o sea, el entero dividido en dos partes, y eso nos corresponde, ¿cierto?, al decimal 5 décimos. También tenemos el 28 quintos, que si nosotros lo dividimos, nos va a dar 5 enteros 6 décimos al dividir, y el signo se mantiene, porque menos por más es menos, ¿ya? Tenemos decimales infinitos y decimales finitos. Se llaman finitos aquellos que tienen una cifra decimal o sea, que en realidad se llaman infinitos porque al hacer la división el residuo es cero, ¿ya? Y se llaman infinitos porque al hacer la división nunca se termina. Y se va generando un patrón en el residuo y eso va generando las cifras que se repiten constantemente. Y tenemos también decimales dentro de los infinitos que se clasifican en dos, en periódicos y semiperiódicos. Recuerden que el periódico lleva solo nueves en el denominador y el semiperiódico nueves y ceros. ¿De qué dependía el periódico? Inmediatamente después de la coma comienzan las cifras a repetirse y el semiperiódico después de la coma hay una cifra finita y después vienen las cifras infinitas. Los números decimales se pueden escribir como una fracción y los finitos, su denominador siempre va a ser una potencia de base 10, es decir, puede ser un 10, puede ser un 100, puede ser un 1000, incluso el 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 0 es 1, ¿ya? Concepto de potencia. Decimal finito periódico, infinito periódico. Tenemos aquí que va con los 99, ¿por qué? Porque se ponen tantas cifras como cifras tenga el periodo. ¿Qué significa eso? Acá el periodo tiene un patrón de 27, 27, 27, 27, 27, etc. Entonces, como tiene dos cifras el periodo, el 99 abajo. El número completo y se le quita la parte que no tiene periodo o lo que está hasta antes de lo que empieza la rayita. El decimal infinito semiperiódico era aquel que tenía un patrón, pero no de inmediato después de la coma. Es decir, está la coma, hay un número infinito y después comienzan los infinitos. Bueno, acá se equivocaron en el libro porque pusieron 95 y es 75, pero eso da lo mismo. El periodo son dos cifras, 95. El anteperiodo corresponde al número 4 y es el número completo y le quitamos todo lo que está antes del periodo. ¿Por qué va un 990? Porque son dos 9 por las cifras infinitas y un 0 por la cifra finita. Ahí está explicado. Esto nosotros lo tenemos escrito en el cuaderno. Números racionales se dividen en fracciones y decimales. Todo decimal se puede transformar en fracción, siendo que sea un racional. Y toda fracción se puede transformar en decimales haciendo la división entre, en este caso, numerador y denominador. Los decimales los clasificamos en finitos e infinitos, y los infinitos los clasificamos en periódicos y semiperiódicos. Nos dieron estos ejercicios para trabajar, así que vamos a ir revisándolos acá. Y también habían unas preguntas que eran: ¿en qué otra situación cotidiana utilizan los números racionales?
¿Dónde los podemos utilizar nosotros? Los podemos utilizar en la benzina para ver si nos echaron los litros que corresponde, lo podemos utilizar cuando se estudia la UEF, lo podemos utilizar cuando corresponde lo relacionado con las temperaturas, también aparecen decimales, está relacionado también en esto lo que estamos viviendo, ¿cierto? En factores, en personas, en dosis de remedio, cuando vamos a comprar a lo mejor el queso, el jamón, un cuarto jamón, un cuarto de queso, cuando se compran las frutas, las verduras, 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos, 2,5 kilos, etc. Y también los decimales, básicamente los podemos encontrar en varias cosas. Por ejemplo, cuando compramos madera, cuando se compran los metros cuadrados para cubrir una superficie, entre otros. ¿Ya? ¿Y qué estrategia ocupaste para clasificar los números en diferentes conjuntos? Había que tener muy claro, ¿cierto?, qué diferencia hay entre naturales, enteros y racionales. Y tenemos nosotros esta actividad que nos pidieron desarrollar. Entonces vamos a ir viendo, eh, cómo podemos, poner acá si pertenece o no pertenece. ¿Ya? Para efectos del computador me permite escribir, pero lo que voy a hacer es poner un texto y voy a poner cuando pertenezca una E, ¿ya? Y cuando no pertenezca voy a poner una X, porque no sé cómo hacer ese en el computador todavía. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo acá cómo poder ponerlos. Ustedes me van diciendo, ustedes lo van revisando, y yo lo voy a ir escribiendo. ¿Ya? El menos 45 pertenece o no, no pertenece, que si bien es un entero, pero es negativo. Los naturales solamente son los números que nos enseñaron cuando éramos más pequeñitos, del 1 en adelante. ¿Ya? Entonces solamente son positivos. Entonces aquí no pertenece este número. ¿Ya? Ahora, más abajo, aquí. El 1/7 pertenece a los z, tampoco pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque es una fracción. Simple, por eso. Aquí, y se me corre un poco esto, pero acá. Un doceavo pertenece a los cubos, sí, el 1 se puede dividir en 12 partes y los racionales pueden ser positivos o negativos, entonces este sí pertenece y le vamos a poner una E. Acá el 1508 pertenece a los Z, sí, pertenece. El 1.14142 pertenece a los racionales, sí, pertenece, es un decimal y no tiene punto infinito, así que pertenece. El 5 décimos, ¿pertenece o no pertenece acá? Acá este no pertenece. ¿Por qué no pertenece? ¿Por qué no pertenece a los naturales? Porque es un decimal. ¿Ya? El menos 72, ¿pertenece o no pertenece? Sí pertenece. El pi, ¿pertenece o no pertenece acá? No pertenece porque es un irracional. Ya no se puede transformar en fracción. Y el natural, el 108, ¿pertenece aquí? Sí, pertenece. Acá dice un número entero. ¿Es, puede ser o no es? ¿Es un racional? Puede ser o no es un racional. Número decimal infinito. ¿Puede ser representado como una fracción? Puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque si nos topamos con la raíz de 2, no la podemos representar como una fracción. ¿Ya? La raíz cuadrada no exacta, ¿es o no es? ¿O puede ser? No es un número racional. Una fracción irreducible, por ejemplo, un quinto. ¿Es equivalente a un decimal periódico? ¿Puede ser equivalente o no es? Puede ser, por ejemplo, un tercio. Es irreducible y es equivalente a un decimal periódico. Entonces ponemos ahí, puede ser, porque no son todas. ¿Ya? Después tenemos, vamos a borrar esto, porque si no nos vamos a confundir. Después dice acá, representa cada decimal como una fracción y luego simplifica. La primera la vamos a poner, voy a compartir acá, vamos a compartir pantalla para que la vayamos haciendo. ¿Ya? Aquí, ¿la ven o no?
Entonces tenemos el decimal 0,72. Ese decimal es finito, por lo tanto quedará en 72 centésimos. Y si lo simplificamos, ¿cierto? Por 4 en este caso, nos va a quedar 18/25. No los vamos a hacer todos, vamos a hacer algunos, ¿ya? Vamos a hacer, este era el A, vamos a hacer el D. 4 enteros con dos, ¿cierto? Periódicos. Entonces ponemos 42 menos 2 dividido. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una, por lo tanto va un 9. Entonces nos queda 40 novenos. Como el 40 no se puede simplificar con el 9, queda ahí. Y vamos a hacer la letra I. ¿Por qué? Porque es un decimal semiperiódico. ¿Ven? La diferencia entre él y él es que tenemos este decimal inmediatamente después de la coma, y acá no. Entonces ponemos el número completo, le quitamos la parte anteperiodo, que en este caso está solo el 9, y lo dividimos. ¿Cuántos decimales, o sea, cuántos números 9 en el denominador? 1. ¿Y cuántos ceros? También 1. Entonces nos va a quedar 82, 90, perdón, no es 82, me equivoqué. ¿Ya? Entonces de 9 a 13 son 4. 84 noventavos. Lo podemos simplificar por 2, nos va a quedar 42 sobre 45. Podemos seguir simplificando por 3, nos va a quedar 1, 4, y acá nos va a quedar 15. Entonces nos va a quedar 14 quinceavos. ¿Ya? Después dice, escribe un número racional que se pueda encontrar entre cada par de números. Entonces, podríamos hacer por estimación en la calculadora, ¿cierto? Aparte hay muchos números entre medio, pero si nosotros queremos, por ejemplo, ubicar entre el menos 3,1 y el menos 3,09, tenemos que ver dónde están en la recta numérica. Entonces, si acá tenemos el menos 3, y acá tenemos el menos 3,1, y acá tenemos el menos 3,09. Entonces, yo digo, ¿qué número puede haber aquí? ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer dos cosas. ¿Qué dos cosas? Sumar los números y dividirlos en 2, porque voy a encontrar quién está justo en la mitad. O estimar un número que esté entre ellos. Entonces, puedo estimar un número que esté entre ellos. ¿Qué número podría estar entre ellos? ¿Cómo yo lo hago? Puedo ampliar esto y poner más ceros. Entonces yo digo, entre ese número y ese número, ¿a quién puedo poner? Entonces puedo poner al menos 3, 0, 9 y le puedo poner un 1 ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese número está más cerca del 3,1 que del 3,09. ¿Ya? Entonces puedo hacer esas dos cosas. Puedo sumar los números, dividir en 2 y voy a encontrar justo el que está en el medio, o puedo transformarlo en los dos a decimal y puedo ir ubicando qué números hay entre ellos dos. Por ejemplo, en la letra C, perdón, en la letra C tenemos el número, en la letra C tenemos el número 1,3 y queremos saber quién está ahí. ¿Y quién es 3 medios? 3 medios es 1,5. Entonces, ¿qué número hay entre ellos dos? Justo podemos poner el 1,4. ¿Qué otro número? El 1,34, 1,45, 1,49. Cualquier número antes del 1,5 y después del 1,3. ¿Cómo yo le puedo agregar más decimales? Le pongo aquí a cada uno un 0. Entonces, como decir, ¿quién está entre el 130 y el 150? Y hay una infinidad de números, pero le pongo un decimal. Eso es todo. ¿Ya? Esa era la actividad que había que hacer. Y de la página, ejercicio 3 de la página 17 del texto y la 1 de la 17, vamos a ver acá el texto.
¿Ya? Espérame un poquito. Vamos a dejar de compartir acá. Y nos venimos aquí. ¿Ya? Estamos acá. Y por acá debería estar el texto del estudiante. Y nos estaban pidiendo la página, nos estaban pidiendo el 1 de la página 17. El 1 de la página 17, vamos a ir a la página 17 del libro. ¿Dónde está la 17? Se me perdió. 19, 18, 17. El ejercicio 1, que era también clasificar. Entonces el 2.5, ¿pertenece ahí? No pertenece. No pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece. No pertenece. Y sí pertenece de todas maneras posibles. Después había que clasificar estos numeritos decimales acá. Entonces el 3, natural, al conjunto de origen, ¿ya? Porque podemos poner todos estos aquí y no va a estar malo. Pero hay que clasificarlo al conjunto de origen. ¿De dónde provienen estos números? Entonces el 3 de los naturales. Este número, 7, 4 décimos, 7 enteros, 4 décimos negativos, a los racionales. Él también es un racional, él también es un natural, él es un entero, un racional, un racional, un natural, un racional, un racional. ¿Ya? ¿Qué más nos pedían hacer? El ejercicio 1 de la página 17 desarrolla el ejercicio 3 de la página 17. Entonces, el ejercicio 3 de la página 17 lo vamos a desarrollar acá. ¿Ya? Para que usted lo vaya viendo. Y tenemos nosotros, dice, las focas y los elefantes marinos son mamíferos que pasan la mayor parte del tiempo en los océanos. La foca común llega a medir 1.9 metros. Entonces, dentro de nuestros datos, tenemos la foca común, que mide 1.9 metros. Y tenemos la foca larga, con GH, 9 enteros, 9 quintos de metro. O sea, más de un metro, claro. La foca, hay distintas focas. La foca Baikal mide 1.4 metros y la foca anillada, no tenía idea que habían tantas focas, anillada mide 1.6 metros. Entonces la pregunta, entre estas especies, ¿cuál es la foca de menor longitud? ¿Concuerdas? Explica. ¿Cuál es la foca que representa la medida de la foca común? ¿Cuál es la fracción que representa? Entonces vamos a responder la letra A. ¿Cuál es la de menor longitud? Menor longitud. Tenemos todos en decimales. ¿A quién nos falta pasar en decimal? A la foca larga. Entonces dividimos 9 en 5. Nos va a dar 1, nos sobran 4, decimal 8. Entonces esta foca mide 1.8 metros. ¿Quién es la que mide menos? La Baikal, porque mide 1.4 metros. Eso es todo. Y la B, nos pedían la fracción que representa la foca común. Foca común tiene este decimal. Si lo transformo, queda en 19 décimos de metro. Y eso era todo. Ahí está el ejercicio 3 de la página 17. ¿Qué más nos pedían hacer? Y el 3 y 4 de la página 6 del cuadernillo, que ya lo hicimos. Esa era la primera actividad. Espero que lo hayan hecho bien. Y vamos a la segunda, ¿ya? Vamos a dejar acá de compartir. Y vamos a ir a la segunda. A la segunda.